Entender la matriz de combustible que es aplicable al tipo de narcisista con el que se está involucrado es extremadamente útil para determinar cómo es probable que se desarrolle la relación y, además, qué se puede hacer al respecto. Si usted entiende su lugar dentro de esa matriz de combustible, también obtendrá una visión adicional de por qué se le trata de la manera en que se le trata y por qué el narcisista se comporta de ciertas maneras. Naturalmente, aunque nuestro tipo es muy similar en muchos aspectos, también hay diferencias sutiles pero importantes, y una de ellas surge de la forma en que se constituyen nuestras matrices de combustible. Las personas que no están familiarizadas con nuestra especie y con las diferentes escuelas y cuadros tienden a pensar que un narcisista es alguien hermoso, que está obsesionado con sí mismo y que siempre se está acicalando en el espejo. Aunque esto es aplicable a algunos de los nuestros, no es representativo. De forma similar, las redes de combustible que establecemos varían de una escuela a otra. La escuela menor. Comenzando con la escuela menor de narcisistas. Reconocido por su función cognitiva inferior, su umbral de control más bajo, su propensión a estallar con una furia acalorada, su agresividad y sus niveles de energía más bajos. Como ustedes saben, hay 3 divisiones dentro de la escuela menor. Hay consideraciones diferentes aplicables a estas 3 divisiones. 1. El narcisista menor inferior, LLN. El menor inferior carece de intelecto, un individuo de base que tiene perspectivas de empleo e historia limitadas. Nada a modo de encanto y gobierna a los que le rodean, ya sea a través de la agresión desnuda o de ser una víctima desafortunada, para estafar a algún individuo y hacer de madre para él o ella. Es probable que dependa del alcohol y las drogas, que se deshaga de la gente y que incumpla regularmente sus deudas y cosas por el estilo. Es considerado como un inútil por mucha gente, un desafortunado perdedor que es un matón inelegante que usa la fuerza bruta para salirse con la suya si es somático y un patético simulador si es de la brigada de víctimas. El menor inferior tendrá una pequeña matriz de combustible. Lo más probable es que consista en lo siguiente. A. Una fuente primaria. Esto no es necesariamente una fuente primaria íntima. El LLN tiene más probabilidades que cualquier otra escuela de narcisistas de instalar a un miembro de la familia como fuente primaria. En algunos casos, esta puede ser una fuente primaria de incesto familiar, ya que se está cometiendo incesto. El sentido de derecho del LLN, sus bajos niveles de energía y la falta de factores de atracción, significa que intimidará a un individuo para que asuma ese papel. Debido a la conexión familiar, el LLN no necesita involucrarse en la seducción y por lo tanto utilizará la agresión para forzar a la víctima a dejar de ser una fuente secundaria no íntima para convertirse en una fuente familiar íntima. Si el incesto no es parte de esta dinámica, es probable que el LLN haya atrapado a un miembro de la familia como fuente primaria, nuevamente porque no hay necesidad de seducción y se establece la conexión familiar. Si el LLN tiene una fuente primaria de socio íntimo, no familiar, es poco probable que sobresalgan en cualquier aspecto y estarán muy agradecidos por la atención del narcisista. Su víctima es muy probable que tenga rasgos especiales y que sea dañada de alguna manera, lo que significa que su atrapamiento fue fácil para el LLN de baja energía. El IPS de un LLN es la fuente principal de combustible para el LLN. Tiene una gran dependencia de esta persona porque es poco probable que el LLN funcione y por lo tanto estará alrededor de la víctima más de lo habitual y también porque su matriz de combustible es limitada, como se verá. Él mira el IPS no solo por el combustible, sino por supuesto por los rasgos de carácter y los beneficios residuales. Tiene una dependencia considerable de esta persona y la mayor parte de su esfuerzo se centrará en controlarla para asegurarse de que siga cumpliendo con sus deseos. B. Habrá un pequeño número de fuentes secundarias familiares. Es muy probable que el narcisista haya alienado a ciertos miembros de la familia y por lo tanto no formen parte de la matriz de combustible o, si lo hacen, es puramente desde la perspectiva de proporcionar combustible negativo, ya que el LLN los considerará como pintados de negro. Los miembros de la familia que están pintados de blanco serán pocos. Encontrarán que su relación con el LLN es propensa a la volatilidad dado el muy bajo umbral de control. C. No habrá fuentes secundarias colegas, porque el LLN no funciona, o si lo hace, serán limitadas en número, siendo probable que sean solo una pareja. La falta de encanto y habilidad del LLN significa que no puede cultivar una red extensa a través del mundo del trabajo. D.
De manera similar, el LLN solo tendrá un par de fuentes sociales secundarias como amigos debido a la incapacidad de mantener una red más amplia y su volatilidad latente, de modo que los amigos son azotados por el encendido de la furia y luego permanecen distantes del narcisista, sin estar dispuestos a ser sometidos a un nuevo ataque de agresión verbal y física. En términos de fuentes secundarias de socios íntimos, el LLN las asegurará pero raramente habrá más de una. Es probable que el IPS provenga de una red cercana, por ejemplo, una cuñada o un mejor amigo del IPS, debido a que la red social y familiar que habita el LLN es más pequeña y los niveles de energía son bajos, lo que significa que el LLN no hará un gran esfuerzo para obtener nuevas fuentes. En cuanto a las fuentes terciarias, el LLN también tendrá un bajo número de ellas. Esto se debe a que el LLN pasará la mayor parte de su tiempo en casa o si trabaja y tiene algunos intereses externos, estos serán de naturaleza limitada y por lo tanto no interactuará extensamente con fuentes terciarias. El LLN tiene una pequeña matriz de combustible. Se arriesga a perder fuentes secundarias repetidamente y luchará por reemplazarlas. La carga que recae sobre la fuente primaria es extensa y en tales situaciones es probable que el LLN mantenga un IPS en su lugar durante un largo periodo de devaluación mientras lucha por encontrar un reemplazo para esta persona. El narcisista menor medio, MLN. El MLN es similar al LLN, pero tendrá una función cognitiva ligeramente superior, tendrá un mejor grado de control sobre su furia, aunque todavía no es significativo, ya que después de todo sigue siendo un menor. Es una zona libre de encanto todavía, agresiva pero con más probabilidades de tener un empleo regular y un mejor nivel de energía. Sin embargo, la matriz de combustible para el MLN no es extensa. Esta voluntad consiste en A. Una fuente primaria. Una vez más, es probable que sea un miembro de la familia y, de no ser así, el IPS se mantendrá en su lugar a través de la confianza en el narcisista y el miedo que surge de las demostraciones de agresión desnuda. El IPS tendrá miedo del MLN, lo que resultará en que gran parte del combustible, tanto positivo como negativo, sea suministrado por un sentido de obligación y miedo. Al igual que el LLN, el MLN confiará mucho en el IPS. B. Las fuentes secundarias familiares serán similares a la situación del LLN descrita anteriormente. C. Las fuentes secundarias de trabajo son más probables que el LLN. Seguirán siendo pocos, raramente más de media docena, ya que el MLN será considerado con cierto recelo por aquellos que son considerados amigos que han presenciado, aunque no hayan estado en el extremo receptor de la furia encendida del MLN, lo que significa que opinan que es mejor permanecer en el MLN que ser objeto de su notorio temperamento. D. Las fuentes secundarias sociales también estarán limitadas de manera similar a las fuentes secundarias de trabajo. El MLN saldrá más a menudo que el LLN, pero sus intereses no son variados e incluirán ciertos lugares comunes, por ejemplo, un bar local, la pista de carreras, el campo de tiro, un lugar deportivo, el gimnasio, etc. Habrá una rotación razonable de fuentes sociales secundarias causada por la repetida ignición de la furia del MLN debido al bajo umbral de control. Aquellos amigos que siguen siendo amigos lo hacen por razones similares a las que se explican en el punto C anterior. El MLN tiene cierto éxito en reemplazar las fuentes sociales secundarias que pierde. Se relacionará con las fuentes secundarias sociales de manera regular, por ejemplo, 1 o 2 noches a la semana en el mismo bar, o jugando dardos o bolos con un grupo similar. Puede obtener cierto respeto de los elementos del círculo de la fuente secundaria social como consecuencia de dirigir sus agresiones contra un tercero en beneficio de una fuente secundaria. Eso es pura casualidad para el MLN y no un acto consciente. El MLN tendrá un IPS, generalmente el único, durante la devaluación del IPS. Tiene algunos intereses e influencia financiera que le dan un grado de atractivo y su confianza, aunque basada en poco, atraerá a algunos. El MLN tendrá una serie de fuentes terciarias y obtendrá regularmente combustible positivo y negativo de estas fuentes terciarias. El MLN está menos preocupado con la fachada, como todos los menores lo están, en comparación con los medio ranger y los mayores de nuestra clase y por lo tanto fácilmente abusará, se orinará y denigrará a las fuentes terciarias en la comunidad. G. Es probable que el MLN también haga uso de fuentes terciarias íntimas como consecuencia de aventuras de una noche y el uso de prostitutas si es un MLN somático. El narcisista menor superior, URN.
El ULN es una división interesante. Mientras que en la categoría menor, debido al uso de la agresión, generalmente física y sexual, y también con un umbral de control bajo, el ULN está por encima del LLN y el MLN en términos de función cognitiva. De hecho, su función cognitiva sería mejor que la de un medio ranger inferior y, en algunos casos, de un medio ranger medio. Sin embargo, el uso de la violencia, la agresión y el bajo umbral de control hacen que pertenezca en gran medida a la escuela menor. El ULN es una persona que no es académicamente brillante y puede haber dejado la educación formal con poco que mostrar. Sin embargo, es inteligente en la calle, inteligente y astuto. El ULN hace un hombre de negocios eficaz. No tendrá el encanto pulido del mayor o el frío intelecto considerado de las partes más altas del medio ranger, pero sí un grado de carisma y es mejor considerado un diamante en bruto. No será un capitán de la industria, académico o profesional, sino que tendrá más probabilidades de dirigir su propia pequeña o mediana empresa. Es intolerante, impulsivo e intimidante, pero esto le permite alcanzar el éxito y puede que le vaya muy bien. Le disgustarán los que ocupan cargos en la sociedad, ya que carece de la delicadeza y los buenos modales asociados con la educación y la buena educación, pero su dinero sigue siendo bueno en muchas ocasiones y, por lo tanto, será tolerado, aunque se hable de él a sus espaldas, en el club de golf, por ejemplo. Se considera bien considerado por todos en su comunidad, incapaz de detectar las burlas y las miradas despreocupadas que recibe por su comportamiento grosero. Es directo, directo y directo. Es un embellecedor en serie, gente dura en los negocios, reniega de los arreglos, pero considera que todo esto es parte integrante del corte y el empuje de los negocios dinámicos. De todos los menores, el ULN tiene una matriz de combustible más amplia. Es mucho menos probable que tenga una fuente primaria que sea un miembro de la familia. Tendrá un IPS y utilizará sus recursos financieros para ayudarlo a atraer a una persona adecuada para convertirse en IPS. Existe el riesgo de que el mismo ULN atrape a un narcisista menor o de rango medio, al no reconocerlo, como un IPS. Dependerá en gran medida del IPS porque en última instancia es un narcisista menor y se asegurará de que esta persona permanezca en su lugar a través de la intimidación, la amenaza de la ruina financiera y la violencia, física o sexual. B. En cuanto a las fuentes secundarias familiares, el ULN tendrá un mayor número de estas fuentes que el LLN y el MLN, pero habrá otros miembros de la familia que han caído mal de su temperamento e intolerancia y que permanecerán como chivos expiatorios. Disfrutará de la oportunidad de obtener combustible negativo de estos individuos y en lugar de ignorarlos, los invitará activamente a los eventos familiares que organiza con el único propósito de mostrarlos y convertirlos en chivos expiatorios. Rechazan las invitaciones por su cuenta y riesgo. C. Con respecto a las fuentes secundarias de trabajo, si se emplea el ULN, se habrá asegurado una posición de baja gerencia de alguna descripción y operará a través de una combinación de pensar que es uno de la pandilla, pero luego reprenderá a la gente cuando su furia se encienda. Esto crea un ambiente difícil para los que trabajan con él. Su grado de astucia también significa que será difícil usurparlo. Si, lo que es más probable, tiene su propio negocio, entonces hará un gran juego de considerar a su docena de empleados como la familia y sacará combustible de ellos repetidamente pero siempre a través de la relación desigual que existe desde que él es el jefe. D. El ULN tiene una red social de amigos tanto del círculo interno como externo, el LLN y el MLN solo tendrán amigos del círculo interno. El ULN utilizará su mejor posición financiera y su posición percibida en la comunidad para generar más conexiones sociales a través de vecinos, miembros de clubes y similares y, por lo tanto, tendrá un círculo social de fuentes secundarias, tanto dentro como fuera del círculo, de entre una docena y 2 docenas de personas. Se apresura a descartar a aquellos que considera indignos de permanecer en él y encuentra nuevos reclutas con relativa facilidad. El ULN tendrá uno o más IPS, especialmente si es somático, ya que de nuevo su influencia financiera le ayudará con la seducción. Se considera atractivo e irresistible y posee un nivel de energía más alto que el LLN y el MLN, se dedicará a más actividades sociales y por lo tanto tiene más terrenos de casa para la adquisición de un IPS o IPS cuando el IPS está siendo devaluado. F. Con el aumento de la influencia financiera y su papel percibido como héroe de la comunidad, el ULN se comprometerá con muchas fuentes terciarias.
Les parecerá favorable en gran medida, ya que tiene cierto interés en mantener una fachada, pero dado su estatus menor, su agresividad y su bajo umbral de control, también disfrutará de cierto grado de notoriedad, de modo que la gente no se fíe de su lado incorrecto. A menudo atacará a las fuentes terciarias debido a su incapacidad para controlar su furia encendida. La segunda parte examina las matrices de combustible de la escuela de medio rango.